Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Maravilloso eres, Señor. You're glorified, Lord, Digno de suprema alabanza. worthy Aleluya. of supreme praise. Hermanos, algo tan maravilloso lo que el Espíritu de Dios está haciendo en medio de la casa. It's something so beautiful what the Spirit of the Lord is doing in the house. Cuando una iglesia se une en humildad a buscar la presencia del Señor, When a church is united in humility, seeking the presence of the Lord, en ayuno y oración, in fasting and prayer, las cadenas se rompen, chains are broken, la bendición de Dios comienza a descender, the blessings of God begin to los descend, ciegos comienzan a ver the blind begin to see, y Dios comienza a obrar primero en su iglesia and God begins to work first in His y church luego en la comunidad. and then in the community. Si tú lo crees conmigo, dar un fuerte aplauso al If you Señor. believe Aleluya. it, give a big round of applause to the Lord. Puede sentarse, amados hermanos y amigos, por un momento. You may be seated, beloved brothers and friends, for a moment. El domingo pasado les hablé bajo el tema The last week we talked under the topic, el ayuno, una invitación a comer del banquete de Dios. fasting, an invitation to eat at God's banquet. Y hoy quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, And today, with the help of the Holy Spirit, hablarle bajo el tema el ayuno, un examen del corazón. speak with the help of the Spirit, fasting, a heart examination. Hay algo que Dios me ha estado enseñando y yo creía que iba a predicar otra cosa, There's something that the Lord had been teaching me, and I thought I was going to preach something else. pero toda esta semana el Espíritu Santo ha estado enseñándome cosas nuevas de su palabra. But throughout this entire week, the Holy Spirit has been teaching me new things through His Word. Y una de las cosas que he descubierto que el ayuno, And one of the things I've discovered is that fasting, además de acercarnos a la presencia de Dios, besides getting us closer to the presence of God, permite que Dios haga un examen de nuestro corazón. allows God to make an examination in our Es como heart. si Dios a través del momento del ayuno está haciendo una radiografía de nuestro corazón. It's almost as if God, throughout fasting, He's doing a radiography into our heart. Y para entender eso, lo que quiero hacer hoy es profundizar And what I want to do today is go even deeper en la disciplina espiritual del ayuno. in the spiritual discipline of fasting. Mire, el ayuno no es simplemente la abstinencia de alimentos. Fasting is not just the abstinence from food. Es realmente una práctica sagrada de alinear nuestros corazones con la voluntad de Dios It is a sacred practice that aligns our hearts with God's y de profundizar nuestra dependencia en Dios. and deepen our dependency on God. Y lo que quiero hacer hoy And what I want to do today es estudiar la disciplina del ayuno, is study the discipline of fasting, comparando la prueba que Jesús tuvo en el desierto comparing the test that Jesus had in the desert después de haber ayunado 40 días after having fasted 40 y days, compararlo con la prueba que tuvo la nación de Israel and compare it with the testing that the nation of Israel had cuando Dios los probó por 40 años when en el God desierto. tested them for 40 years in the desert. Mire, y la razón que quiero compartir esto The reason why I want to share this es porque la mayoría de los cristianos is because the majority of Christians conocen la historia de la tentación de Jesucristo en el desierto, know the story of the temptation of Jesus in the desert. pero pocos saben por qué Jesús fue tentado en el desierto But not many know why Jesus was tempted in the desert y cómo eso aplica a nuestras propias vidas. and how that applies in our own life. Y para poder hacer eso, lo que tenemos que hacer es remontarnos a la historia donde la nación de Israel fue probada por Dios. And be able to understand that we need to go back to the story of the Israelites where they were wandering in the desert. So, hoy vamos a mirar Mateo capítulo 4 So we're going to read in Matthew chapter y 4 vamos a mirar también Deuteronomio capítulo 8, si no me equivoco. and also Deuteronomy chapter 8, if I'm not mistaken. Mire, cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, When Jesus began his earthly ministry, lo comenzó con un ayuno de 40 días. he started it off with a fast of 40 days. ¿Se acuerdan las palabras del Padre que dijo, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Do you remember the words that the Father said, "Behold, here is my son in whom I'm pleased"? A pesar de la complacencia que el Padre tenía con el Hijo, Despite the pleasing of God towards his son, antes de que Jesús
comenzara su ministerio público, Before Jesus started his public ministry, el Espíritu Santo lo dirigió al desierto para que ayunara 40 días. the Holy Spirit directed him to the desert to fast for 40 days. Porque allí por 40 días Because there for 40 days, estaba siendo preparado para poder cumplir la misión del Padre. he was being prepared to be able to fulfill the Mire, hay mission que of the Father. entender esto. We have to understand this. Jesucristo es el Dios encarnado. Jesus Christ is God incarnate. Dice la palabra que es una persona con dos naturalezas, He says he's one person with two different natures, una divina y una humana, a divine one and a human one, sin mezcla, without mixing, sin que una domine la otra, without one dominating the other, sino como un solo ser. but as one being. Por lo tanto, en su naturaleza humana, However, in his human nature, Jesucristo dependió del poder del Espíritu Santo. Jesus Christ depended on the power of the Holy Por Spirit. eso cuando es bautizado en las aguas por Juan el Bautista, That's why when he is baptized in the water by John the Baptist, dice que descendió del cielo el Espíritu Santo como una paloma sobre él. it says that the Holy Spirit descended like a dove upon him. Y ahí Jesús comienza el ministerio. And there Jesus begins his Pero lo ministry. primero que hace el Espíritu But the first thing the Spirit es does que lo lleva al desierto para que ayune 40 días. is that he brings him to the wilderness to fast for 40 days. Y después de esos 40 días And after those 40 es days cuando Satanás viene a tentar a Jesús. is when Satan comes to tempt Jesus. Entonces, lo que quiero es organizar esto en 3 puntos distintos. So what I want to do is organize this in 3 different points. El primero es el ayuno, un examen del corazón. First is fasting, an examination of the heart. Mateo 4, versículo 1 al 2 dice: Matthew chapter 4 verses 1 through 2 says, Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto Then Jesus was led by the Spirit into the para wilderness ser tentado por el diablo. to be tempted by the devil. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, And when- tuvo hambre. After he had fasted for 40 days and 40 nights, he was Y hungry. usted dirá, duh. You could say, of course. I mean, really? ¿De verdad? Tenía que añadir esa frase. Did they really need to add that phrase? Pero hay un propósito. But there's a purpose. Es obvio que Jesús tenía hambre, It's obvious Jesus was hungry, pero hay algo que Dios quiere enseñarnos a través de estas palabras. but there's something that God wants to teach us through his word. Recuerde que cuando Jesús es llevado al desierto para ayudar por 40 días, Remember that when Jesus was brought to the wilderness to fast for 40 days, se está examinando el corazón de Jesús. Jesus' heart is being examined. Para que podamos entender qué significa eso. To be able to understand that, Y cuando digo eso, no me estoy refiriendo a ver si había pecado en él, porque él era santo, and when I'm saying this, I'm not saying that there was sin in him because he was holy, sino que Jesús tenía que todavía obedecer al Padre en su misión. because Jesus still had to obey the Father in his mission. Pero la misión que Dios tenía para él no era una misión fácil. But the mission that God had for him was not an easy one. Y en ocasiones yo me imagino que Jesús luchaba con su propia voluntad. And on occasions, I'm sure Jesus struggled with his own will. Pero la palabra dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. But the word says that for the joy awaiting before him, he O sea, suffered the él cross. sabía que le esperaban momentos terribles en la cruz. He knew that terrible moments were awaiting him on the cross. Pero también sabía que después de ese sufrimiento But he also knew that after that suffering, vendría un gozo incomparable para él y para todos aquellos que creyeran en él. there would be an incomparable joy for him and those who Y believed a in veces him. nosotros no queremos sacrificarnos para hacer un ayuno. And sometimes we don't want to sacrifice ourselves to complete a fasting. Pero si lo haces, déjame decirte, But if you do it, let me tell you, viene un gozo que está delante de ti. there's a joy that's Viene before una you. bendición de parte del Espíritu para And tu vida. it's a commission on the part of the Spirit for your life. Pero primero hay que pasar por el proceso de la santificación But you first need to go through the process of y de sanctification dejar que el Espíritu examine nuestro corazón. and allow the Spirit to examine our hearts. Ahora, lo que quiero hacer es, como le dije, comparar esto con la experiencia Now, what I want to do, like I said before, is compare this to an experience que tuvo Israel mientras estuvo 40 años por el desierto. that Israel had while they were 40 years in the desert. Y en vez de regresar a leer la historia en Éxodo, And instead of going back to read the story in Exodus, lo que quiero hacer es mirar las palabras de Moisés en Deuteronomio 8, and I want to go back to read the words of Moses in Deuteronomy chapter 8. que resumen básicamente lo que sucedió y la razón por la cual sucedió. That basically summarizes the reason this happened and why it happened. Así que vayamos a Deuteronomios 8:2. So let's go back to Deuteronomy chapter 8, verse 2.
Dice, te acordarás de todo el camino en el desierto. And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness. ¿A dónde fue Jesucristo a ayunar por 40 días? Where did Jesus go to fast for 40 days? Al desierto. In the desert. ¿Por dónde Dios pasó a Israel por 40 años? Where did God allow the Israelites to pass for 40 years? En el desierto. In the desert. Dice, te acordarás de todo el camino en el desierto, You shall remember the entire 40 years in the wilderness, por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años. where the Lord your God led you all these 40 years, Dice, para afligirte to humble you y ponerte a prueba and test you, y para saber lo que había en tu corazón. and to know what was in your heart. ¿Te das cuenta? You realize La razón por la cual Dios le permite a Israel pasar 40 años en el desierto the reason why God allowed the Israelites to pass 40 years through the desert era para ponerlos a prueba, was to test them, para examinar el corazón de ellos, to examine their hearts, para saber lo que había en el corazón de ellos. to know what was in their heart. Pero pastor, no sabía Dios, no es un Dios omnisciente que todo lo sabe. But pastor, isn't God an omniscient God who knows all things? Sí. Yes. El que tenía que saber lo que estaba en el corazón no era Dios, sino ellos. The one who needed to know what was in their heart was not God, but La themselves. Biblia dice que no hay nada más engañoso que el corazón. The Bible says there's nothing more deceitful than the Y a heart. veces pensamos que tenemos un corazón muy lindo, And sometimes we think that we have a very beautiful heart. pero cuando Dios le hace una radiografía, But when God does an x-ray, encuentra que el corazón no palpita a la velocidad que debe. he sees that the heart is not palpating like it needs to. Hay colesterol espiritual tapando las venas There's spiritual cholesterol tapping the veins. y tiene que haber una cirugía espiritual en nuestro ser And there needs to be a spiritual surgery in our soul para que podamos verdaderamente agradar a Dios. so that we can truly please God. Ahora sigamos leyendo. Now let's continue reading. Versículo 3 de Verse 3, Deuteronomio 8. Deuteronomy chapter 8. El Señor te afligió So he humbled you, y te hizo sentir hambre. allowed you to hunger. ¿Qué fue lo que dijo la palabra después de 40 días de Jesús de ayuno? What did the word of God say that after 40 days of Jesus fasting, ¿Tuvo qué? he was what? Hungry. Israel, después del que el Señor lo afligió, dice que tuvo hambre. After the word of God says that God humbled them, it said that they allowed them to experience hunger. Dice, pero te sustentó con maná, But he fed you with manna, comida que ni tú ni tus padres habían conocido. which you did not know, nor did your fathers know. Ahora, dice que tuvo hambre Now it says that they were hungry, y después le sustentó ese hambre con el maná. and then they sustained that hunger with manna. Ahora, escuche para qué. Now listen why. Dice, para hacerte saber para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, That he might make you know that man shall not live by bread alone, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Qué cosa maravillosa. What a beautiful thing. Entonces, cuando miramos esto, So when we see this, nos damos cuenta que Dios lo sustenta we see that God sustains them, y lo está probando, le hace permitir tener hambre and he's allowing them to experience hunger para que reconociera que no solo de pan vive el hombre. so that they would recognize that by bread alone man does not live. Jesús ayunó por 40 años por 40 días para representar los 40 años de Israel. Jesus fasted for 40 days to represent the 40 years of Israel. Fue probado como lo fue Israel. He was tested as Israel was. Tuvo hambre como lo tuvo Israel. He was hungry just as Israel was. ¿Por qué esto es importante? Why is this important? Porque Israel falló en la prueba. Because Israel failed in the testing. No fue fiel a Dios durante esos 40 años. They were not faithful to God during those 40 years. Constantemente murmuró, They were constantly gossiping. deseaba regresar a Egipto, They desired to go back to to Egypt. pero Dios tenía que hacer un trabajo en su corazón. But God had to do a work in their heart. Pero cuando Jesús está siendo probado por 40 días, But when Jesus is being tested for 40 days, era esencial que Jesús pasara la prueba. it was essential for Jesus to pass the test. Porque si Jesús pasaba la prueba, Because if Jesus passed the test, nosotros como su pueblo we as his people entraríamos a salvo a la tierra prometida del perdón, would enter to the promised land of de la forgiveness, tierra prometida de la eternidad. to the promised land of eternity. Entonces cuando estamos pensando en esto, tenemos que decir que el ayuno de Jesús
no fue una elección arbitraria, So we have to see that when we understand this, the choice of Jesus was not an arbitrary selection, sino que fue un acto de identificación con el pueblo de Dios durante la prueba del desierto. but it was an act of identification with the people of Israel during the testing. Él iba a tomar la prueba He was going to take the test a una intensidad mayor. to a greater intensity. Lo que ellos tomaron por 40 años, en 40 días fue descendido allí sobre Jesús. What they experienced in 40 years was descended on 40 days during Jesus' time, Porque Dios quería que Él tuviera victoria por nosotros. because God wanted Jesus to have victory for us. Mire, como Jesús salió ileso de esta tentación, And as Jesus left through this temptation, Él pudo tener victoria como el Hijo de Dios. he could have victory as the Son of God. Y porque el Señor es un vencedor, And because the Lord is victorious, nosotros somos vencedores. we are Por victorious. eso, hermano, decía la hermana Lorel que Dios es digno de toda suprema alabanza. That's why our sister Lorette said that God is worthy of all supreme praise. ¿Sabe por qué? Porque Él pagó el precio no solamente por nuestro pecado, sino por nuestra victoria. You know why? Because he paid the price not only for our sin, but for our victory. Entonces, el ayuno de Jesús So Jesus' fasting no fue solo una preparación para la prueba, was not only a preparation for the testing, fue parte de su prueba. it was part of his testing. De la misma manera en que el hambre, fue una prueba de fe para Israel en el desierto. In the same way that hunger was a test of faith for the people of Israel in the wilderness, Así, el hambre que Jesús tuvo durante los 40 días fue una prueba para él mismo. the same way Jesus, while he was hungering for 40 days in the desert, was the same testing. Mire, hermano, hay que pensar en esto. Look, we have to think about this. Y es que en los tiempos de desierto de nuestras vidas In the times of the wilderness of our life es cuando verdaderamente descubrimos lo que está en nuestro corazón. is when we truly discover what is in our hearts. Por eso cuando Dios nos permite pruebas, That's why when God allows trials, las permite para que descubramos lo que hay en nuestro corazón. he allows it to discover what is in our heart. Descubrimos dónde está nuestra lealtad a Él. We discover where our loyalty lies in him, Cuán fuerte es nuestra fe con Él. how strong our faith in him is. ¿Le servimos solo cuando tenemos buena salud? Do we serve him only when we are of good health? ¿Le alabamos solo cuando Él nos hace provisión? Do we praise him only when he makes good provision? ¿O le adoramos aún en medio de las pruebas? Or do we worship him even in the midst of trials? ¿Murmuramos como lo hizo Israel en el desierto? Do we complain just as the Israelites did in the desert? ¿O dependemos de la fidelidad de Dios? Or do we depend on God's faithfulness? Cada vez que Dios nos invita a ayunar, Every time that God invites us to fast, Dios está probando nuestro corazón. God is testing our hearts. Quiero que miremos una frase en particular. I want us to look at a particular phrase En el versículo 3 de Deuteronomio 8. in verse 3 of chapter 8 of Deuteronomy. Dice, y te hizo sentir hambre, And it says, he allowed you to hunger, pero te sustentó con maná. but fed you with manna. Cuando yo leí esto, hermano, esto fue algo que tomó un poquito de tiempo entenderlo. When I read this, it took me a little bit of time to understand. Porque lo que literalmente está diciendo la palabra Because literally what the word is saying es que después de que Dios le hizo tener hambre, is that after God allowed them to experience hunger, le sustenta con el maná. it says that they were sustained with manna. Pero si usted observa con atención, But if you observe with careful lo que está attention, diciendo es que la entrega del maná, what it is saying is that the giving of manna, no el hambre, not the hunger, sino la entrega del maná es la verdadera prueba hacia Israel. but the giving of the manna was the true test to the Israelites. La entrega del maná y no la privación del alimento. The giving of the manna and not the deprivation of food. Y el propósito es para enseñarle que el hombre no vive solo de pan. And the purpose was to teach them that by bread alone man shall not live. O sea, la pregunta que yo me hago hoy So the question I ask myself today, y la que me hice para poder contestar esto, and what I made to myself to be able to answer es this, por qué la entrega del maná es la prueba. is why is the giving of the manna the test? Y la respuesta la vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 8, And the answer we're going to find by going back to Deuteronomy chapter 8, versículos 11 y 12. verses 11 and 12. Y eso nos va a llevar al segundo punto. And that's going to bring us to the second point, Y es que el ayuno impide que olvidemos a Dios. is that fasting prevents us from forgetting God. Deuteronomio 8:11. Deuteronomy 8:11. Dice, cuidado, It says, beware.
Cuando la palabra dice cuidado, When the word of God says beware, está pronto por darnos una advertencia. it's about to give us some precautions. Lo que está tratando de hacer es llamar nuestra atención What is it trying to do is bring our attention a lo próximo que él va a decir. to the next thing that is going to be said. Dice, cuidado, It says, beware no vayas a olvidarte del Señor tu Dios, that you do not forget the Lord your God ni de cumplir sus mandamientos. by not keeping his commandments, No vaya a ser que luego de que comas y te sacies lest when you have eaten and are full y edifiques buenas casas and have built beautiful houses y las habites, and dwell in them, te olvides del Señor tu Dios. you forget about the Lord your God. Entonces, la prueba está So the testing is in, no en el hambre, not in the hunger, sino la provisión diaria que Dios le estaba dando. but in the daily provision God was giving them. Porque algunos de ellos Dios los había bendecido tanto Because to some of them, God had blessed them so much que la bendición de Dios ellos no la supieron agradecer, that the blessing of God, they didn't know how to be thankful for it. sino que lo tornaron en una excusa para olvidar a Dios. But they turned it into an excuse to forget about God. Pero cuando ayunamos, But when we fast, el Espíritu Santo nos recuerda que no debemos olvidar a Dios. that the Holy Spirit reminds us that we should not forget El about Espíritu God. Santo nos recuerda que todo lo que tenemos The Holy Spirit reminds us that all that we viene have de la mano bendita del Padre. comes from the Aleluya. blessed hand of the Father. Mira lo que dice el versículo 13 y 14. Let's observe what verses 13 and 14 have to say. Dice, y cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, And when your herds and your flocks multiply, y la plata y el oro se multipliquen, and your silver and your gold are multiplied, tu casa se multipliquen, your house is tu multiplied, cuenta de banco se multiplique, your bank account is tu multiplied, cuenta de retiro crezca, your retirement account grows, los carros en la casa del año 2025 multipliquen. the cars in the house of the year 2025 model are multiplied. En otras palabras, cuando la bendición de Dios esté sobre tu vida. In other words, when the blessing of God is over your life. Dice, cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, It says, when your herds and your flocks multiply, y la plata y el oro se and multipliquen, your silver and gold are y multiplied, todo lo que tengas aumente, and all that you have is tu multiplied. corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, When your heart is lifted up and you forget about the Lord your que te God, sacó de la tierra de Egipto donde eras esclavo. who brought you out of the land of Egypt from the house of bondage. Mira, hermano, hay un gran peligro. Look, there is a great danger. Y la enseñanza, And the teaching, que vamos a ver más ahorita con más calma, es que cuando cuando Jesús está siendo tentado por el enemigo en un tiempo de hambre, when Jesus is tempted by the enemy in a time of hunger, ¿sabe? Cuando tenía Israel hambre, you know, when Israel was hungry, Dios hizo un milagro. he made a miracle. Le hizo descender maná del cielo. He allowed manna from heaven to descend. ¿Sabe lo que hizo Satanás? Le dijo a Jesucristo. You know what Satan told Y Jesus? ahora lo vamos a ver con más And calma. we're going to read that later with a little bit more careful. Le dijo, ¿por qué no convierte estas piedras en pan? Why don't you turn these stones into bread? Haz el milagro que el Padre ya hizo, So do the miracle that the Father que already hizo did, descender pan del cielo. that he allowed bread to fall from heaven. Pero nunca obedezcamos la voz de Satanás, But never obey the voice of Satan, porque siempre tiene un propósito de muerte. because it always has a purpose of Él es death. el padre de toda mentira. And he's the father of all Él es el lies. padre de todos los engaños. He's the father of all deceit. Cuando Dios nos da una misión, When God gives us a mission, tenemos que estar enfocados en esa misión. we have to be focused on that Y mission. tenemos que llevarla a cabo de acuerdo como el Padre nos la ha dado. And we have to fulfill it according to how God gave it. Lo que yo quiero que usted entienda es esto. What I want you to understand is this, Es que cuando estamos en estos tiempos de ayuno, is that when we are in these times of fasting, eso va a permitir o va a impedir que nosotros nos olvidemos de Dios. that's going to avoid us from forgetting about God. Mire, Dios le proveyó el alimento diario a ellos, el maná. Look, God provide daily for them the manna. Hizo provisión para sustentarlos. He made provision to sustain them. Pero recuerde, esto está pasando antes de ellos entrar a la tierra de Canaán. But remember, this is going before them entering to the promised land in Canaan. Y por eso, hermano, hay que estar atentos porque antes de recibir la promesa del Padre, Because we have to be attentive before receiving the promise of the Él les Father. advierte. He warns them. Lo que significa que algunos de nosotros todavía no hemos entrado a nuestra tierra prometida aquí en la tierra. Which means that some of us here maybe have not entered into our promised land here on O earth. no hemos recibido todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros en la tierra. Or we have yet to receive all the promises that God has prepared for us here on Pero earth. antes de que Dios las envíe, But before God sends them, tengamos cuidado que la bendición de
Dios del cielo Let's be careful that the blessing of God from heaven no sea lo que nosotros utilicemos como excusa not be what we utilize as an excuse para olvidarnos de Dios. to forget about God. Pastor, es que Dios me ha bendecido Oh, tanto pastor, but God has blessed me so much. y tengo un negocio propio, pastor. And I have my own business. Y qué bien me ha ido. And how well it's gone for Pero no me. tengo tiempo, pastor, de ir a la iglesia. But I don't have any time to go to No, pastor, church. ni tengo tiempo de orar I don't even have time to pray porque estoy muy ocupado. because I'm so busy. Oh, pero pastor, pero yo diezmo. Oh, but pastor, I give my tithes. Nada sustituye tu tiempo con Dios. Nothing substitutes your time Nada with God. sustituye el tiempo de comunión con el Padre. Nothing substitutes your time of communion with the Father. El alimento, The sustenance, la provisión y bendición de Dios the provision and blessing of God puede ser la prueba más grande en nuestra vida. can be the greatest testing of our life. Porque algunas personas lamentablemente se han ido tras la bendición de Dios Because so many people have sadly gone after the blessing of y han God dejado al Dios de la bendición. and have left the God of the blessing. Y por eso, hermano, ¿sabes cuándo descubrimos eso? And you know when we discover that? Cuando sacamos estos tiempos para estar en la presencia de Dios. When we take out the time to be in the presence of God. Cuando dejamos los alimentos, When we leave the sustenance, lo que nos complace en este mundo, what pleases us in this world, para enfocarnos en Dios. to focus on Para God. permitirle a Dios que nos haga un examen en nuestro corazón. To allow God to make a testing and an examination of our hearts. Para ver lo que está dentro de nuestro corazón. To see what's inside our heart. Ahora, también hay otro peligro Now there's another danger que nos enseña este pasaje bíblico. that this biblical passage teaches us. Y es que Satanás siempre está tratando de engañarnos Is that Satan is always trying to deceive us con el propósito de llevarnos a desobedecer a Dios with the purpose of disobeying God y evitar que cumplamos la misión de Dios para nuestra vida. and stop us from accomplishing God's mission for our life. Pero lo bueno es esto, But the good thing is this. que a través del ayuno But through fasting, podemos vencer los engaños del enemigo. we can overcome the deceptions of Satan. Esto nos lleva al tercer punto. This brings us to the third point. Con el ayuno vencemos los engaños de Satanás. With fasting, we overcome Satan's deceptions. Ya leímos el versículo 1 y 2 de Mateo, We already read chapters 1 and 2 of Matthew, verses 1 and 2 of Matthew, donde Jesucristo es guiado por el Espíritu Santo por 40 días para ayunar en el desierto. where Jesus is taking 40 days into the wilderness to fast. Y después de esos 40 días tuvo hambre And after those 40 days, he was hungry, y Satanás vino a tentarlo. and Satan now comes to tempt him. Ahora veamos cómo lo tentó Satanás. And now let's see how Satan tempted him. Y aunque hay tres tentaciones, solamente voy a tocar una. And there's 3 temptations here, but I'm only going to touch one. Versículo 3 y 4 de Mateo 4. Verses 3 and 4 of Matthew chapter 4. Dice, el tentador se le acercó y le dijo, Now when the tempter came to him, he said, si eres hijo de Dios, if you are the Son of God. vamos a detenernos ahí, Let's stop there. porque Jesús era el hijo de Dios. Because Jesus was the Son of God. Pero Satanás quiso atacar su identidad. But Satan wanted to attack his identity. De hecho, qué coincidencia espiritual, Now, what a spiritual coincidence que no fue, that it wasn't que hoy nuestro hermano Josh de Paz, that today our brother Josh De que Paz, dirigió la reflexión de los 21 días de oración de hoy, that gave the reflection of the 21 days of prayer and fasting today, habló de nuestra identidad en Cristo. spoke about our identity in Christ. Dios quería preparar nuestro corazón para lo que Dios nos iba a decir hoy. God wanted to prepare our hearts for what he was going to tell us today. Dice, y el tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, Now, when the tempter came to him and said, if you are the Son of God, di que estas piedras se conviertan en pan. command that these stones become bread. Mira, una de las cosas que hace Satanás a menudo en nuestra vida One of the things that Satan does oftentimes in our life es que trata de destruir nuestra identidad en Cristo. is that he tries to destroy our identity in Christ. Porque cuando nosotros no tenemos una identidad saludable en Cristo, Because when we don't have a healthy relationship with God, comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera we start to do things our way y no a la manera de Dios. and not God's way. Creemos que tenemos una mejor solución al plan de Dios. We believe we have a better solution to God's plan. Eso le pasó a Abraham. That happened to Dios le Abraham. dijo, te voy a dar un hijo de la promesa. He said, I'm going to give you a son of the promise. Pero habían pasado tantos años But so many years had y passed, el hijo no llegaba. and the son hadn't come. Entonces él dijo, pues Señor, te voy a ayudar. And he said, you know what, Lord, I'm going to help you. Tú dijiste que esto tenía que suceder. You said that this had to occur, Pero Dios le dijo que iba a ser con su esposa. but he said it was going to be with his wife.
no con su sirvienta, not with his servant. pero él fue con su sirvienta, But he went with the se servant. acostó con ella He slept with her y tuvo un hijo. and had a child. Ese no era el plan de Dios. That was not the plan of God. El plan de Dios era que él iba a dar un hijo a él, a Abraham y a Sarai. The plan he was going to give a child to him, Abraham and Sarai. Pero cuando dudamos de la palabra de Dios But when we doubt of the plan of y de God nuestra identidad en Cristo, and our identity in Christ, comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera. we start to do things our way. Y en vez de alcanzar la meta, lo que hacemos es complicar nuestra vida. And instead of accomplishing it, we start complicating our life. Entonces, vamos a tratar de desglosar esto un poquito. Now let's try and dissect this a little bit more. Si eres hijo de Dios, If you are the Son of di God, que estas piedras se conviertan en pan. command that these stones become bread. Jesús respondió, Jesus responded, no solo de pan vive el hombre, man shall not live by bread alone, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. but by every word that proceeds from the mouth of God. Mire, si resumimos lo que dice esto, If we summarize what this says, lo que vemos es que una de las metas de Satanás, what we see is that one of the goals of Satan, mientras tienta a Jesucristo, while he tempts Jesus es Christ, sacarlo de la misión de Dios, is to take him out of God's es mission, llevarlo a desobedecer a Dios is to take him to disobey God y a tratar de hacer las cosas a su manera. and try and do things his way. ¿Qué es lo que le dijo? What is it that he said? Si eres hijo de Dios, If you are the Son of God, di estas piedras que se conviertan en pan. tell these stones to become bread. Pero si él hacía eso, But if he did that, estaba obedeciendo la voz de Satanás. he was obeying the voice of Satan. ¿Sabe lo que está diciendo? Mira, Dios tiene un plan para ti, You know, he's saying, you know what? God has a plan for you. pero mira, en lo que llegue ese plan, But until that plan amén, comes, haz el mismo milagro que Dios hizo allá con la nación de Israel. do the same miracle that God did with the nation of Israel. Aliméntate. Feed yourself. Tú vas a tener tiempo de hacer el ministerio. You're going to have time to do ministry. Pero Jesús sabía que tiene que cumplir la misión completa de Dios, But he knew that he had to fulfill the work of the Lord full time a la manera de Dios. in God's Mira, way. hermano, lo que esto significa What this means, a un nivel más profundo, to a deeper level, que esta abstención de alimentos de Jesús is that this abstinence of food from God representaba sufrimientos, represented sufferings, representaba momentos de dolor. represented moments of pain. No se sabe, a lo mejor Jesús se mareó de la debilidad física que tenía. And who knows, maybe Jesus fainted from his physical weakness. Y esto apuntaba hacia los sacrificios que él tendría que hacer en la cruz, And this pointed to the sacrifices that he had to make on the donde iba a cross, dar su propia vida. where he was going to give of his own Tenía que life. negarse a sí mismo. He had to deny himself. Tenía que sacrificar su cuerpo, He had to sacrifice his body ponerlo en un madero to put it on a cross para que pudiera salvarnos a nosotros. so that he could save us. Satanás quiso atacar básicamente la misión de Jesucristo. Satan basically wanted to attack his mission. Mira, una de las grandes lecciones Look, one of the greatest elections del ayuno de Jesús en el desierto of Jesus' fasting in the wilderness fue mostrarnos que el ayuno es una arma en la guerra espiritual en contra del engaño. was to show us that fasting is a weapon in the war against satanic deception. Satanás quería engañar a Jesús Satan wanted to deceive y Jesus lograr que él obedeciera and get him to obey him en lugar de obedecer al Padre. instead of obeying God. Pero mire lo que le dice. Y Jesús le responde, escrito está, But Jesus responds, it is written, no solo de pan vive el hombre, man shall not live by bread sino alone, de toda palabra que sale de la boca de Dios. but by every word that proceeds from the mouth of Yo les God. dije ahorita I told you earlier, que la mayor prueba no era el hambre de la nación de Israel, the greatest testing was not the hunger of the nation of sino Israel, durante la provisión del pan del maná que Dios le dio. but during the provision of manna that God gave them. ¿Sabe por dónde Satanás lo ataca? You know where Satan was attacking them? Dice, come, Oh, eat. come. Eat. Hay provisión, Dios te da provisión, come. There's provision. God can give you provision. Just eat. Pero Jesús es inteligente. But Jesus is smart. Jesús es sabio. Jesus is wise. Y él dice, no solo de pan vive el hombre. He says, not only by bread alone shall Jesús no man está live. negando que hace falta pan para vivir. Jesus is not denying that man needs Por bread favor, to no live. ignoren la palabra solo. Don't ignore the word only. Él dice, hace falta comer pan. Yes, you need to eat bread. O sea, hace falta un steak de 32 onzas de Longhorn Steak. You need a 32-ounce steak from Longhorn Steakhouse. Digo, Jesús hubiese dicho eso, no. Maybe Jesus would have said that. Jesús hubiese dicho, hacía falta la tortilla mexicana. Oh, we need the Mexican tortillas.
O sea, él no estaba negando la necesidad que tenía física. He was not denying his physical needs. Pero Jesús quería que nosotros entendiéramos But Jesus wanted us to que understand aunque el pan es necesario, that even though bread is hay momentos necessary, que tenemos que dejar de comer pan there are moments where we need to stop eating bread para poder recibir el pan del cielo. to be able to receive the bread from heaven. Por eso él dice, no solo de pan vive el hombre, It says, not only by bread shall man live, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. but by every word that proceeds from the mouth of God. Hay algunos cristianos There are some Christians que solo viven del pan de la tierra, that only live from the bread of earth, pero no han dejado, nunca han ayunado but they've never fasted y nunca han gustado del pan del cielo. and they never tasted of the bread of heaven. Me refiero a la profundidad que es necesario probarlo. I'm referring to the depth at which you need to taste from it. Es más, yo los quiero retar, iglesia. Actually, I want to challenge you, church. Si su salud se lo permite, If your health allows you to, ayune, fast. participe de esto. Participate of this. Está bien si quieres hacerlo de la mañana a la tarde, pero ¿por qué no te hace 3 días por lo menos alguna vez en tu vida? But it's okay if you want to do it from the morning to the evening, but why don't you try 3 days? Hay algo que Dios quiere enseñarnos. There's something that God wants to teach Pero a veces us. hay cosas que no podemos aprender porque hay tantas distracciones en nuestro mundo. But sometimes there are things we don't want to learn because there's so many Hay distractions in tantas our cosas de world. las cuales lo estamos alimentando There's so many things that which we are feeding que no nos ourselves permiten enfocarlos en Dios. that it doesn't allow us to focus No on nos God. permiten enfocarlo en el pan del cielo. It doesn't allow us to focus on the bread from heaven. Y para eso tenemos que hacer un alto. And for that we need to make a pause Decirle no a lo que todo el mundo nos ofrece. and say no to what the entire world offers us, Para poder recibir lo que Dios tiene que verdaderamente quiere darnos. to be able to receive what God truly wants to give us. Una de las grandes lecciones del ayuno One of the greatest lessons of fasting, de Jesús en el desierto of Jesus in the desert, es mostrarnos que el ayuno es una arma de guerra en contra del engaño satánico. is one of the greatest weapons of war against satanic deception. Satanás no estaba haciendo ninguna otra cosa que tratando de engañar a Jesucristo. Satan was doing nothing else other than trying to deceive Jesus. Pero ¿sabe por qué no lo pudo engañar? But you know why he couldn't deceive him? Porque lo trató de tentar después de 40 días de ayuno. Because he tried to tempt him after 40 days Después que of tuvo fasting and 40 prayer. días de comunión con el Padre. After having 40 days of Su communion with the mente Father, estaba clara. his mind was Su clarified. espíritu había sido alimentado. His spirit had been filled. Su discernimiento había sido despertado. His discernment had been awoken. Mire, hermano, hay muchas personas que han sido engañadas por Satanás. Look, there are many people who have been deceived by Y es Satan. porque se están alimentando por tantas cosas naturales. And because they are feeding themselves with so many natural Pero no han things, sacado tiempo para alimentarse de lo que Dios tiene. but they haven't taken out the time to feed Mira, hay themselves with what God has. revelaciones en la palabra de Dios There are relationships in the Word of que God no vamos a entender that we will not hasta understand que nosotros nos sometamos en un proceso de ayuno, until we submit ourselves in a en process un of proceso fasting, de búsqueda de la presencia del in a Señor. process of seeking out the presence of God. Y por eso hay mucha gente que caen y son engañados And that's why there are so many people who fall and are deceived porque nunca han tomado el tiempo because they've never taken out the time para reconocer algo importante, to recognize something que important, no solo de pan vive el hombre, that not by bread alone shall man sino de live, toda palabra que viene de la boca del Señor. but that from every word that proceeds from the mouth of God. Aquí está la boca de Dios. Here's the mouth of God. Pero ¿cómo es que no las comemos? But how do we eat it? Con el televisor prendido, With the TV on, comiéndonos una buena comida, eating a good food, la música corriendo en el fondo, the music running in the background, el teléfono sonando, the phone ringing, textos entrando. texts coming in. ¿Me están entendiendo? You're understanding me? Es importante hacer un alto. It's important to make a pause. Y el ayuno es una de las mejores formas de nosotros poder enfocarnos en Dios. And fasting is one of the greatest ways to be able to focus on Y es God. una de las formas más hermosas en la cual Dios nos enseña y nos ministra. And one of the most beautiful ways in which God teaches us. Mira, hermano, tenemos que tener cuidado Look, we have to be careful de no buscar demasiado los dones y la bendición de Dios. of not being so focused on seeking out the blessings of God.
y olvidarnos del dador de los dones y de las bendiciones. and forget about the giver of the blessings and the giftings. A veces ayunamos para que Dios nos dé cosas, Sometimes we fast for God to give us things, pero nos olvidamos del dador de los dones. but we forget the giver of the gifts. El ayuno tiene el mayor propósito de que tú disfrutes de la presencia de Dios. Fasting has a greater purpose of you being able to enjoy the presence El of God. salmista dijo, deleítate a sí mismo en Jehová. The psalmist said, delight yourself in the Lord. No dice pídele a Dios. It doesn't say ask God. Lo primero que dice The first thing it es says deleítate a sí mismo en Jehová. is delight yourself El in the ayuno. Lord. Fasting. Dejamos de comer We stop eating con el propósito de deleitarnos en el Señor. with the purpose of delighting in the Y Lord. después el salmista dijo, después de decir deleítate a sí mismo en el Señor, And after the psalmist said, after delighting yourself in the Lord, el producto, la bendición the product, the blessing, es, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. and He will give you the petitions of your Pero a heart. veces no vemos la bendición de Dios But sometimes we don't see the blessing of porque God queremos las peticiones de nuestro corazón, because we want the petitions from our pero no hearts, queremos sacar el tiempo para deleitarnos en el Señor. but we don't want to take out the time to delight in the Lord. Y después nos preguntamos, And then we ask ourselves, ¿por qué Dios nos contesta mi oración? why isn't God answering my prayer? ¿Será posible que es que estamos enfocados tanto en pedirles Could it be that we're so focused on asking y tampoco en disfrutar de su presencia? and less on enjoying His presence? Por eso la advertencia, That's why the warning, no solo de pan vive el hombre, not only by bread alone shall man sino de live, toda palabra que viene de la boca del Señor. but by every word that proceeds from the mouth of God. O sea, lo que estamos viendo es que lo que le pasó a Israel So what we see here is that what happened to le Israel pasó similarmente a Jesús. happened also to Jesus. El Espíritu lo lleva al desierto, The Spirit took him to the wilderness, lo dejó tener hambre para probarlo allowed him to be hungry to test him, y para ver qué había en su corazón. and to see what was in his heart. ¿Amaba a Dios o amaba el pan? Did he love God or did he love the bread? ¿Amas a Dios o amas su provisión? Do you love God or do you love His provision? ¿Amas a Dios o amas sus milagros? Do you love God or do you love His miracles? Tenemos que hacernos esas preguntas. We have to make those O questions. sea, el ayuno es una manera de revelarnos a nosotros mismos. Look, fasting is a way of revealing to ourselves Donde encontramos nuestra mayor satisfacción. where we find our deepest satisfaction. ¿En Dios o en sus dones? In God or in His gifts. ¿En Dios o en sus In provisiones? God or in His provisions. Por eso Satanás trató de engañar a Jesucristo. That's why Satan tried to deceive Jesus. Quería que él recibiera la provisión, He wanted him to receive the provision, pero que desobedeciera al Padre. but to disobey the Father. Pero Jesús entendía que eso no era así. But Jesus understood it wasn't like that. Jesús entendía que el objetivo del ayuno Jesus understood that the objective of fasting es que lleguemos a depender menos de la comida was to be able to depend less on food y más de Dios. and more on God. De hecho, ese es el significado de Mateo 4:4. Actually, that's the significance of Matthew chapter 4 verse 4. Por lo tanto, cada vez que nosotros estamos ayunando, But every time we are fasting, estamos diciendo, no dependemos solo del pan, sino de ti, Señor. we are saying we don't only depend on bread, but we depend on you, God. Si realmente dependemos de Dios, If we truly depend on God, tenemos que participar de la práctica del ayuno. we have to participate of the practice of Cuando fasting. Jesús habló del ayuno When Jesus spoke about en los fasting evangelios in the Gospels, y le explicó cómo debiera ayunar, and He explained to them how they needed to fast, Él no dijo, y si ayunas, He says, if you fast, haz estas cosas. do these things. Él dijo, cuando ayunes. No, He says, when you O sea, la fast. expectativa de que la iglesia ayunara So the expectation of the church to fast estaba implícita en las palabras de Jesucristo. was evident in the Word of God. Y eso lo vimos la semana pasada. And we saw that last week. Dios nos ha llamado que ahora es el tiempo God has called us that now is the de time nosotros ayunar y buscar la presencia de Dios. to fast and seek the presence of God. En otras palabras, In other words, puedes vivir dependiendo únicamente del alimento terrenal you can live dependent on earthly food alone o obtener el alimento que te puede y obtener el alimento que te puede proporcionar, and obtain what food can provide, o puedes depender del maná del cielo, or you can depend on manna from heaven, la palabra de Dios, the Word of God, y obtener las promesas que la palabra de Dios nos da. and obtain the promises that the Word of God gives us. Yo creo que podríamos resumir la tentación o esta prueba de Jesús, I think we could summarize the temptation or this testing of Jesus. la podríamos parafrasear en una pregunta. We could paraphrase it in a question.
¿Dejaría Jesús el camino de la obediencia sacrificial Would he leave the path of sacrificial obedience y convertiría las piedras en pan? and turn stones into bread? ¿O viviría dependiendo de toda la palabra que salía de la boca de Dios? Or would he live dependent on every word that proceeded out of the mouth of God? Fue una prueba real para Jesús. It was a true test for Jesus. Recuerda que Jesús no era solamente el Dios encarnado, Remember that Jesus was not only just God in flesh, era 100% humano. but he was 100% human. Si usted no puede ni ayunar un día If you can't even fast a day y está muerto de hambre, and you're dying of hunger, y si le ponen un plato ahí, corre para allá. and they place a plate before you, you run there, Y si ve un cheesecake de eso bien rico, and you see a really delicious cheesecake. imagínate Jesús, Imagine Jesus 40 días sin comer. 40 days without eating. La debilidad The weakness y el hambre que tendría and the hunger that he must have era una had. tentación real. It was a true temptation. Pero Jesús sabía que no era solamente alimentar su espíritu, But Jesus knew it wasn't only just feeding his spirit, sino que el ayuno era un arma en contra de Satanás. but fasting was a weapon against Satan. ¿Sabe por qué, hermano? You know why, brothers? Porque el ayuno pone a prueba donde está el corazón. Because fasting puts to the test where the heart is. Y cuando esa prueba se lleva a cabo And when that testing is fulfilled y revela que el corazón está con Dios y no con el mundo, and reveals that the heart is with God and not with the world, eso es un golpe duro en contra de Satanás. it's a mighty blow against Satan. Porque eso significa que Satanás no tiene el punto de apoyo que necesita Because this means that Satan does not have the foothold he would have para llevarnos a estar enamorados de las cosas terrenales. to allow us to fall in love with earthly things. Porque cuando nuestros ojos se tornan a las cosas materiales, Because when our eyes turn to earthly things, ocurre lo que ocurrió con Israel. occurs what occurred with Israel. Tendemos a olvidarnos de Dios. We tend to forget about God. Estamos tan colmados de tantas bendiciones que nos olvidamos de Dios. We're so surrounded by so many blessings that we forget about God. Mi amada esposa, yo no sé si yo tengo una bolsita por ahí. My beloved wife, I don't know if I have a Pásame bag eso, por here. favor. No quise ser más especial, olvidándome de lo que traje. Pero yo quiero que veamos esto. But I want us to see this. Yo creo que la mayoría de nosotros I think the majority of us conocemos esto. know what this is. El ayuno es como una guerra espiritual. Fasting is like a spiritual warfare. Y quiero que entendamos esto. And I want us to understand this. Esto es emergency. This is emergency. Que es una vitamina C It's like vitamin C, de alta potencia. high potency De hecho, vitamin tiene 1000 C. miligramos por cada porción. Actually has 1,000 milligrams per portion. El ayuno es una guerra, es una arma en contra de la guerra espiritual. Fasting is a weapon of spiritual warfare against the enemy. Por ejemplo, a mí me gusta el jugo de naranja. Look, I love orange juice. O como decimos en el Caribe, el jugo de China. Or as we say in the Caribbean, Orange that. juice. Orange juice. There's no translation. Chinese juice doesn't, no. Si usted se bebe un vaso de jugo de naranja de 8 onzas, If you drink orange juice of an 8-ounce glass, usted tiene 124 miligramos de vitamina C. you have 124 milligrams of vitamin C. Pero si usted se bebe un vaso de agua, But if you drink a glass of water, también de 8 onzas, also 8 y ounces, le echa emergency, and you put emergency, tiene 1000 miligramos de vitamina C. you have 1,000 milligrams of vitamin C. Eso es casi 10 veces más That's 10 times more que un almost vaso de jugo de naranja. of orange juice. Entonces, imagínate So imagine que tú te tomas un vaso de agua, that you take a glass of water, pero con emergency. but with emergency. La gran potencia espiritual que tú tienes. The great spiritual potency that you have. Lo que quiero decirte con esto es que cuando miramos nuestra propia vida, What I want you to realize is that when we look at our own life, nos damos cuenta que nosotros también necesitamos alimentarnos de la potencia del cielo. we also realize that we need to feed ourselves of the potency of heaven. Y la forma que quiero explicártelo es esto. And the way I want to explain it is this. Tú puedes tomarte un vaso de jugo de naranja diario de 8 onzas. You can drink orange juice, 8-ounce fluid ounces every day. Eso es equivalente a leer la Biblia todos los días. That's the equivalent of reading the Bible every day. 124 miligramos de Huh? vitamina C es bueno. 124 milligrams of vitamin C is good. Tomarte un vaso de naranja es bueno. Leer la Biblia diaria es buena. Or drinking orange juice is good. Reading the Bible daily is good.
Pero cuando leemos la Biblia But when we read the word y ayunamos, and we fast, y el ayuno es similar a los 1000 miligramos de vitamina C, and the fasting is similar to the 1,000 milligrams of vitamin C, nuestra capacidad de hacer cosas para Dios aumenta. our capacity to do things for God increases. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo 10 veces más Why? Because we are receiving 10 times the amount de lo que recibimos diariamente con solamente leer la palabra. of what we receive daily of just simply reading the word. Porque el ayuno tiene esta capacidad, amados hermanos, Because fasting has this capacity, de beloved brothers, fortalecernos, to strengthen de tener us, comunión con el Padre, to have communion de que with el the Padre Father, revele su voluntad a nuestro espíritu. for the Father to reveal His will in the Spirit. Entonces, ¿por qué conformarnos con un vaso de jugo de naranja? So why conform with just drinking orange juice? ¿Por qué conformarnos con leer la palabra solamente todos los días? So why just conform with only reading the Bible every day? Cuando podemos recibir a través del ayuno When we can receive through fasting 10 veces más 10 times more la provisión de vitamina del cielo. the provision of vitamins from heaven. No solo de pan vive el hombre. Not only shall man live by bread alone. El hombre no vive con solo 124 miligramos de vitamina C. Man doesn't only live with 124 milligrams of vitamin Dios C. quiere darnos los 1000 miligramos del cielo. He wants to give us the 1,000 milligrams of heaven. Cuando tú gustes el pan del cielo, When you taste of the bread of heaven, saques un tiempo de leer la palabra take some time out to read the word of God. en ayuno y oración. In fasting and prayer, Tú vas a ver cómo tu vida cambia. you will see how your life changes. Cómo las adicciones desaparecen. How addictions begin to Cómo go Dios away. hace milagros de sanidad. How God begins to do miracles Cómo of Dios healing. hace milagros de How provisión. God makes miracles of provision. Porque el ayuno, hermano, tiene un poder divino del cielo. Because fasting has a divine purpose from heaven. Miren, Jesús venció la tentación de Look, Satanás Jesus defeated the temptation of Satan después de ayunar 40 días. after fasting 40 days. ¿Será posible que ese pecado que tú cometes una y otra vez en tu vida Could it be that sin that you commit day after day, lo estás cometiendo porque no te has puesto en ayuno en la presencia del Señor? you're committing it because you've never fasted before the presence of God? Mire, la Biblia dice The Bible que says nunca seremos tentados that we will never be tempted más de lo que podemos soportar. more than we can handle. Y si eso es cierto, And if that is true, entonces ¿por qué constantemente caemos en la tentación? why do we constantly fall in the temptation? No es culpa de Dios, It's not God's fault. es porque no hemos sacado el tiempo It's because we haven't taken para out the time fortalecer el hombre interior. to fortify the inner man. Así como estamos bendecidos y gorditos en el hombre exterior, Just as we are blessed and a little bit chubby in our exterior, comiendo todo ese rico pan, eating all that delicious bread, vamos a engordar un poquito el espíritu. we're going to find a little bit of the Spirit. No es con espada ni con ejército, It's not by the sword or by an más army, con mi espíritu, ha dicho el Señor. but by my Spirit, Mire, says hermano, the hay Lord. cosas que no vamos a lograr si no es en el espíritu. Look, there are things that we will not be able to accomplish if not by the Spirit. Mire, cuando tú te metes en el espíritu en ayuno y oración, When you are in the Spirit in fasting and prayer, es como estar con una placa solar frente a la presencia de Dios 24 horas al día, it's as if you are before like a solar panel before the presence of the God recibiendo 24 esa hours a day, radiación divina en tu ser, receiving those rays of sunshine to your recibiendo el soul, poder del cielo receiving power from heaven para poder llevar a cabo lo que Dios te ha llamado aquí en la tierra. to be able to fulfill what God has given you here on earth. Jesús ayunó Jesus fasted 40 días 40 y days, estaba tan fuerte espiritualmente and he was so strong que spiritually en 3 ocasiones Satanás trató de engañarlo. that on 3 occasions Satan tried to De deceive hecho, him, mezclando versículos de la palabra con otras cosas que no eran versículos. and mixing things, verses from the Bible with other things that were not O sea, necessarily verses. mezclando verdad con mentira. In other words, mixing truth with Pero lies. Jesús lo discernió inmediatamente. But Jesus was able to discern it immediately Porque tenía un discernimiento tan claro en su comunión con el Padre, because he had such a clear discernment and communion with his que Father cuando la tentación llegó, la vio a leguas. that when the temptation came, he got rid of it. Y le dijo, mira, Satanás, escrito está. He said, you know what, Satan? It's written. Escrito está. It is written. Es recibido en momentos de ayuno. I've received moments of fasting. Jesús estaba claro Jesus was clear en su espíritu in his spirit, la visión de Dios para él. the vision of God for his life. Y por eso pudo ser exitoso
en su ministerio. And that's why he could be successful in his Y ministry. nosotros tenemos que tener ese mismo entendimiento. And we have to have that same understanding. Jesús ayunó y su vida fue fortalecida Jesus was fasting and his life was para fortified vencer la tentación de Satanás. to overcome the temptation of Satan. Mire, Jesús en su humanidad, Look, Jesus in his humanity, y con esto voy a terminar. and with this I'll finish. Jesús en su humanidad venció la tentación. Jesus in his humanity overcame temptation. Y con el ayuno And with fasting, se fortaleció y derrotó ese engaño que Satanás trató de hacer en su vida. he was fortified and he became strong to not participate in the deception of the enemy. Y por eso se mantuvo firme y obediente a la palabra de Dios y a la visión de Dios para él. And that's why he remained firm and obedient to the word of God and the blessing of God for Y him. pudo lograr la misión del Padre para su vida. And he could accomplish the mission of the Father for his life. Si Jesús tuvo que hacerlo, If Jesus had to do it, ¿cuánto más tú y yo how much more you and I debemos participar de la disciplina del ayuno? should practice in the disciplining of fasting? Hay gente que no han alcanzado la meta para la cual Dios los escogió. There are people who have not yet accomplished the goal for which God had De created hecho, hay them. algunos que ni la han comenzado. There's actually some people who haven't even started it. Y puede ser And it could be porque nunca han tomado el tiempo that they've never taken out the time de cerrar su boca to close their mouth y abrir su espíritu a Dios. and open their spirit to God. Jesús antes, no después, antes de comenzar su ministerio público, Jesus, before, not after, before starting his ministry, ayunó 40 días. fasted 40 days. Porque la obra que le correspondía hacer no era fácil. Because he knew that the work that he had to do was not easy. Mira, hermano, déjeme decirle esto. Brothers, let me tell you this. Esta iglesia ha sido bendecida por Dios. This church has been blessed by God. Almas se convierten. Souls are given to God. Milagros de sanidad han sucedido. Miracles of healing have occurred. Cada vez que esta iglesia entra en un periodo de ayuno y oración. Every time this church enters into a moment of fasting and prayer. Cada vez que yo he visto a Dios Every time I've seen God hacer algo nuevo do something new a través de nosotros en esta comunidad, through us, through this community, he visto que ha nacido en un periodo de ayuno y oración. I've seen that it's been in a moment of fasting and prayer. Y yo le tengo una petición a Dios, And I have a petition from God. porque yo sé la misión que Dios me ha llamado a alcanzar. Because I know the mission that God has called me Y to. yo sé la visión que Dios me ha dado para esta comunidad. And I know the vision that God has given me. Y parte de la visión que Dios me ha dado And part of the mission that God has given me es hacer un segundo servicio is to make a second service. para poder alcanzar las personas de habla inglés. To be able to reach those who only speak English. Y yo estoy ayunando en estos 21 días And I'm fasting these 21 days específicamente por eso. specifically for Y le that. estoy diciendo al Padre, Padre, pon ese sentir que tú me has dado en mi espíritu. And I'm asking, Father, put that same feeling that you put in my Y spirit. esa convicción que tú me has dado de ese paso que tenemos que dar. And that conviction that you've given me of that step we must take. En cada líder de esta iglesia In every leader of this y en church. cada miembro de esta iglesia. And every member of this church. Porque esa visión no la puedo alcanzar solo. Because that vision cannot be accomplished alone. Necesito la iglesia. I need the church. Necesito los líderes. I need the leaders. Pero sé una cosa. But I know one thing. Deleítate a sí mismo en Jehová. Delight yourself first in the Y Él Lord, te concederá las peticiones de tu corazón. and He will give you the desires of your heart. Esa es mi petición. That is my desire. Dios me dijo, busca mi rostro, He said, seek my face. ayuna en mi presencia, Fast in my presence. cierra la boca, Close your mouth. abre tu espíritu, Open your spirit. deleítate en mí Enjoy me. y yo me encargo de cumplir y darte las peticiones de tu corazón. And I will take charge of giving you what you ask Y esto for. no es un capricho del hombre, And this is not just something that the man wants. esta es la voluntad de Dios. It's the will of God. Es lo que Dios me ha revelado en oración. It's what God has revealed to me in prayer. Mira a su alrededor, mira a su around alrededor, por you. favor, mira hacia atrás. Actually, just look behind you. Mira lo llena que está esta iglesia. Look at how packed this church is. ¿A qué Dios nos llamó? What has God called us A to? salvar las almas perdidas. To save those who are lost. Ya casi no caben las almas aquí. And now the souls can't even fit Hay in que hacer here. espacio para las almas We have perdidas. to make space for the lives that are Hay lost. ovejas que son parte de este redil que Dios todavía no ha traído. There are sheep that are part of this sheepfold that God has yet to bring. Y tenemos que hacer como hizo el pastor de los pastores. And we have to do just as the shepherd Que and the dejó pastor las shepherds. 99 en el redil That you take them in the sheepfold. y fue tras aquella oveja que se había perdido. And he went after the one that was lost. Eso lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. We're going to do that with the help of God. Porque la misión de Dios es que prediquemos el Evangelio. Because the mission of God is to preach the gospel. Comenzando en nuestra Jerusalén. Starting in our Jerusalem. Y hay que continuar. And we have to continue. Hay que multiplicarlo como lo estamos haciendo en We Cartersville. have to multiply ourselves like we're doing in Cartersville.
pero hay muchos lugares. Aquí hay decenas y decenas de nuevas culturas But there are dozens and dozens of different cultures y here nacionalidades and nationalities que no hablan español, that do not speak pero Spanish, sí hablan inglés. but do speak English. A ellos tenemos que alcanzarlos. They are the ones we have to reach. Dios no nos puso al lado de una universidad que tiene miles y miles de estudiantes que todos hablan inglés God did not place us in a university that has thousands upon thousands of students that only speak English para ignorar donde ellos están, to ignore where they are, sino para alcanzarlos donde ellos están. but to reach them where they are. Pongámonos de pies. Let's stand to our feet. Padre, te doy gracias Father, I give you thanks por esta hermosa iglesia. for this beautiful church, Esta iglesia que te ama. this church that loves you, Esta iglesia que tiene oídos espirituales this church that has spiritual ears para escuchar lo que tu Espíritu Santo les está ministrando. to hear what your Holy Spirit is ministering. Yo te ruego, Padre, I ask you, Father, que cada uno de los que estamos aquí presentes that every single one of us present here today estemos conscientes del llamado que tú nos haces individualmente can be conscious of the call that you have and you make to us individually. y como iglesia, And as a church, de que al participar de este ayuno then in participating in this fast, estamos exponiéndonos ante ti we are exposing ourselves before you para que tú puedas examinar nuestro corazón, so that you can examine our hearts, para que tú también nos ayudes a no olvidarnos de ti so that you allow us to not forget about you, y para que tú, Padre mío, nos ayudes and for you, Father, to help us a discernir los engaños del maligno to discern the deception of the enemy y a vencerlos con la palabra de Dios. and overcome it with the word of God. Espíritu Santo, tú conoces a cada persona en este lugar. Holy Spirit, you know every person in this place. Yo te ruego, Señor, que tú hagas tu obra en cada una de nuestras vidas. I ask, Father, that you do your work in every one of our lives. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Quiero la iglesia en comunión. I want the church. Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otras partes del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.